Universidad en el estado de Nueva York. Buenas noches desde la Universidad de Hofstra en Hampstead, Nueva York. Candy Cloner. Estamos aquí para el segundo debate presidencial de formato de público abierto para estos debates presidenciales. La Asociación Gallup ha seleccionado a 82 votantes de la zona de Nueva York. Mi objetivo en esta noche es dirigir el debate y dar pie a las preguntas. Las preguntas las conocemos solo nosotros. Ni la comisión ni los candidatos las han visto anteriormente. Y seguro que los candidatos van a ser concisos en las respuestas que den. Todos tendrán dos preguntas para responder. Dos minutos para responder a la pregunta y esperemos que aquí todos los presentes sean organizados y educados. Y entonces vamos a dar la bienvenida al presidente Barack Obama y al gobernador Mitt Romney. Caballeros, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Tenemos a muchísimas personas esperando hablar con ustedes. Entonces vamos a hacer la palabra al gobernador Romney. La pregunta primera será para usted. Jeremy tiene una pregunta para usted. Señor presidente Romney, todos estamos aquí presentes. Yo soy universitario y me gustaría tener un empleo cuando acabe la universidad. Y entonces lo más importante es, ¿tendré la posibilidad de tener un empleo? Sí. Gracias por tu pregunta, Jeremy. Gracias por tu presencia aquí, igual que a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias a la Universidad de Hofstra y a todos los que han participado en la organización de este evento. Gracias también, señor presidente, por participar en este segundo debate. La pregunta que me has planteado, Jeremy, es la pregunta que se hacen todos los estudiantes de este país. Conozco una historia de otro estudiante de Filadelfia. Me dijo que se había graduado y que no podía encontrar un trabajo, que tenía 3 trabajos temporales únicamente y no podía ni siquiera empezar a pagar, a devolver sus préstamos de estudiante. Lo que tenemos que hacer, en primer lugar, para ellos es que puedan pagarse los estudios y una vez que terminan sus estudios, que puedan encontrar un trabajo. Si te gradúas entre los mejores de tu clase, proponemos que puedas optar a una beca y que puedas elegir aquella institución en la que quieres estudiar. Yo me aseguraré de que nuestro programa educativo, y no solamente de becas, sino también de préstamos, siga creciendo para que los estudiantes puedan costearse esos estudios. Y lo que ha ocurrido en los últimos 4 años ha sido muy difícil para los jóvenes norteamericanos. Quiero que todos los jóvenes puedan encontrar un trabajo. Sé lo que hay que hacer para que esta economía se empiece a mover de nuevo. Porque sin educación es claro que va a ser más difícil encontrar un trabajo y, por supuesto, los estudiantes cada vez tienen más cargas en sus espaldas y yo voy a cambiar eso. Sé lo que hay que hacer para volver a crear nuevos puestos de trabajo y buenos puestos de trabajo y para que tengáis los jóvenes las oportunidades que os merecéis, para que la economía vuelva a fluir, porque la clase media ha estado masacrada en estos últimos 4 años y yo sé lo que hay que hacer para volver a situarles en su camino. Y una vez que... ¿Cuándo te gradúas tú? En el 2014. Espero ya ser presidente y me voy a asegurar de que consigas un trabajo. No te preocupes, Jeremy. Señor presidente. Jeremy, en primer lugar, su futuro es grande y invertir en educación es algo crítico, no solo para usted, sino para toda la nación. Lo más importante que podemos hacer es garantizar que creamos empleo en este país, pero no solo empleos que se paguen bien, que soporten una familia. Y lo que quiero hacer es, con los 5 millones de empleos que hemos creado en los últimos 30 meses, por ejemplo, que podemos hacer, hay muchas cosas para que su futuro sea grande. Yo quiero crear empleos de industria, de nuevo, aquí en este país. El gobernador Romney dijo que Detroit tenía que entrar en quiebra.
Nosotros hemos rescatado la industria automovilística y ahora está resurgiendo de nuevo. No solo en Detroit, en todo el país. Hemos cambiado el código fiscal para dar incentivos a las empresas que inviertan aquí en Estados Unidos, que creen empleo aquí. También les tenemos que ayudar a las pymes a exportar por todo el mundo, en nuevos mercados. En segundo lugar, tenemos que garantizar también que tenemos el mejor sistema educativo del mundo. De hecho, que vaya usted a la universidad es algo muy bueno, pero quiero que todo el mundo pueda hacerlo. Y tenemos que garantizar que los préstamos estén disponibles para la gente como usted y que las universidades comunitarias ofrecen formación profesional para todos. En tercer lugar, tenemos que controlar nuestra energía. No solo el petróleo y el gas natural, en lo que hemos estado invirtiendo, pero también tenemos que construir las fuentes de energía del futuro, no solo para el año que viene, sino para dentro de 10 años, para dentro de 20 años. Por eso invertimos en energía solar, eólica, biomasa. Queremos coches eficientes. Tenemos que reducir nuestro déficit, pero de forma equilibrada. Por eso queremos seguir invirtiendo en educación y coger el dinero que hemos estado gastando en guerras en la última década para reconstruir Estados Unidos. Escuelas, puentes, carreteras y así. Su futuro será grande y el de Estados Unidos será grande. Me gustaría preguntar que den una respuesta más directa. Romney, me gustaría saber qué puede hacer usted. Si nos fijamos en la situación en la que tenemos un desempleo del 40%, estas personas que no tienen la oportunidad que tiene Jeremy, ¿qué pasa con los que llevan desempleados mucho tiempo, que necesitan un empleo ya? Lo que ocurre en este país es que hay 23 millones de personas que no pueden encontrar un trabajo y, como acaba de decir usted, algunos de ellos han estado en paro durante demasiado tiempo. La política que se ha estado aplicando no ha funcionado durante los últimos 4 años y lo que tenemos que hacer es conseguir que los norteamericanos vuelvan a trabajar. Hay más paro ahora que cuando el presidente Obama asumió su mandato. Si calculamos las cifras y tenemos en cuenta las personas que han perdido su puesto de trabajo, llegamos a una tasa de paro del 10,7%. Por eso necesitamos hacer un plan, y tenemos un plan que vamos a poner en marcha para crear 12 millones de puestos de empleo en los próximos años, para que cuando las personas como Jeremy se gradúen y salgan de la universidad puedan encontrar un puesto de empleo. Y quiero aclarar una cosa que acaba de decir el presidente. Él ha dicho que yo dije que teníamos que dejar que quiebre Detroit. Lo que yo quería decir es que hay que hacer que las empresas como 7-Eleven, como otras muchas empresas de este país, se refuercen. La realidad, señor presidente, es que usted ha llevado a muchas de estas empresas a la quiebra. Entonces, cuando usted dice que yo he dicho estas cosas, creo que no debemos olvidar que es un procedimiento que a veces es necesario para que las empresas vuelvan a volver sobre sus pasos ellas solas y hacer que vuelvan a funcionar. Kenny, lo que dice el gobernador Romney no es cierto. Quería que entrasen en quiebra sin darles ningún tipo de ayuda y perdimos 1 millón de empleos. Y algunos, por ejemplo, de los ejecutivos de General Motors eran republicanos y no están a favor de eso. El gobernador Romney no tiene un plan de 5 puntos, solo tiene un plan de 1 punto. Y su plan es garantizar que la gente más rica juega con un conjunto de reglas distintas. Es lo que ha hecho en el sector privado. Esa es la filosofía del gobernador Romney. Y es su filosofía como candidato a la presidencia. Él quiere enviar los empleos fuera de este país y darles recortes fiscales a esas empresas. Se puede seguir ganando dinero, según la filosofía que hemos visto que ha aplicado en la última década. Así lo han pasado tan mal las familias de clase media. Y hemos luchado durante estos últimos 4 años para acabar con eso. Y lo último que tenemos que hacer es volver a las mismas políticas que nos llevaron ahí. Señor presidente, la siguiente pregunta es para usted. Señor Romney, gobernador Romney, tenemos muchísimas preguntas. Simplemente hablar de Detroit y todo lo que acaba de comentar. Tendrá mucho tiempo para responder. Me gustaría pasar a un tema que está ciertamente conectado con el tema de los automóviles. Phil,
Una pregunta. Steven Chu, secretario de Energía, ha hablado de la política para reducir los precios de gas, pero ha dicho, ¿este es un trabajo del Departamento de Energía, sí o no? Lo más importante que podemos hacer es garantizar que controlamos nuestra propia energía. Esto es lo que he hecho desde que soy presidente. Hemos aumentado la producción de petróleo a los niveles más altos desde hace 60 años. La producción de gas natural es la mayor desde hace décadas. Hemos visto que se ha aumentado la producción de carbón y el empleo relacionado con el carbón. Pero también lo que he dicho es que no podemos simplemente utilizar las fuentes tradicionales de energía. Tenemos que mirar hacia el futuro. Por eso hemos doblado los estándares de eficiencia energética en los coches, para que en la próxima década cualquier coche que se compre sea más eficiente. Vamos a también invertir en energía eólica, solar, biomasa, y todo esto nos ha ayudado a reducir nuestras importaciones de petróleo a los niveles más bajos desde hace 16 años. Yo quiero construir sobre eso. Sí, evidentemente seguiremos abriendo nuevas áreas de perforación de petróleo. Para nosotros será una prioridad seguir buscando gas natural. Hemos creado 600.000 empleos con el gas natural y lo podemos hacer respetando el medio ambiente. Pero aún así, hemos de seguir intentando ver cómo conseguimos una energía eficiente, porque en último término, así es como se va a reducir la demanda y es como vamos a mantener el precio de la gasolina bajo. El gobernador Don Romney dijo que su plan es el siguiente, que las empresas petroleras dicten las políticas energéticas. Tiene la parte de la gasolina y el gas natural, pero no piensa en energías naturales. Y hemos de pensar no solo en mañana, sino también en 10 años, para ver cómo controlamos nuestro futuro económico. Porque China, Alemania, ellos sí que están haciendo este tipo de inversiones. Y yo no quiero ver cómo esos empleos del futuro se van a esos países. Yo quiero que esas energías del futuro se hagan aquí en Estados Unidos. Y para que cuando Jeremy consiga un trabajo, que no paguen más por menos. En cuanto al gas natural, bien, examinemos las políticas del presidente, porque hemos tenido 4 años de políticas que se han desarrollado, y el presidente tiene razón cuando dice, cuando habla de la producción del petróleo, pero no habla de las tierras federales. La producción de petróleo ha caído un 14% en las tierras federales, porque se han reducido el número de licencias en aguas y en territorios federales. Lo que ocurre es que mientras que antes teníamos producción en Dakota del Norte, por ejemplo, ahora se está impidiendo que las personas puedan seguir explotando este recurso energético, y el coste ha sido que hemos perdido 25 aves. Queremos trabajar por las energías como el carbón, las energías como el gas natural, las energías renovables. Creo que todas estas energías van a ser una parte muy importante de nuestro plan, pero lo que queremos seguir haciendo es seguir utilizando petróleo y carbón. Y quiero seguir hablando con las personas que dependen de esas energías, que nos están diciendo, por favor, asegurad nuestros puestos de empleo. Tenemos que hacer un plan por el carbón, y es muy difícil introducir las regulaciones necesarias cuando el presidente está aplicando esas políticas. No es la vía que hay que seguir para este país. Hay que aprovechar los recursos energéticos que tenemos, además de aquellos recursos que tendremos de cara al futuro, y si lo hacemos, hacemos lo que estoy planificando hacer, podremos ser independientes desde el punto de vista energético. En un plazo de 8 años podremos ver cómo vuelven los puestos de trabajo de fabricación de empresas. Estaremos dispuestos a afrontar esos puestos de trabajo porque seremos independientes desde el punto de vista energético. Haremos más excavaciones, más explotaciones, construiremos esa vía desde Canadá, esos gasoductos que son tan necesarios para este país, y eso es lo que tengo pensado hacer. Señor presidente, vamos a ver si podemos hablar de otra cuestión.
Mañana por la mañana muchos se van a levantar y van a ver que ha superado 4 euros por galón el precio del gas natural. ¿Su gobierno quiere reducir estos precios o vamos a ver una normalización de los mismos? Sin duda, la demanda mundial está subiendo, la producción está subiendo y estamos utilizando el petróleo de forma más eficiente. Y lo que acaba de decir el gobernador Romney es cierto. Estamos perforando más en terrenos públicos que con el gobierno anterior. Y el presidente anterior era un hombre del petróleo. Y el gas natural está apareciendo y estamos trabajando con el sector para extraerlo. Pero cuando oigo al gobernador Romney decir que es alguien del carbón, cuando usted era gobernador de Massachusetts, dijo que el plan de carbón mataba y quiso acabar con él. Y ahora, de repente, es usted el gran campeón del carbón. Yo lo que intento hacer es ser coherente. Sobre el carbón, hemos hecho la mayor inversión en tecnologías limpias de carbón para que, aunque produzcamos más carbón, sea de forma más limpia. Igual que con el petróleo, igual que con el gas natural. Y la prueba es que nuestras importaciones de petróleo están en los niveles más bajos en 20 años. La producción de petróleo está subiendo, la producción de gas natural también está subiendo. Y lo más importante, estamos empezando a construir coches que son más eficientes. Esto crea empleo, los coches se pueden exportar porque hay demanda en el mundo. Y esto significa también que ustedes ahorran dinero. Esa es la estrategia que necesito y así esto es lo que vamos a hacer en los siguientes 4 años. Sí, pero eso no es lo que ha hecho usted en los últimos 4 años. Ese es el problema. En los últimos 4 años, los permisos y las licencias han sido reducidos a la mitad. Eso no es cierto, gobernador. ¿En cuánto los ha recortado entonces? Hemos producido más ¿En qué petróleo. medida ha recortado estas licencias? Y Gobernador, estos esto es lo que hicimos. Había muchas empresas petroleras. Le acabo de hacer una pregunta. ¿En qué ¿Quiere que cifras responda? los ha recortado? Me encantará responder a esta pregunta. Lo que ha ocurrido es que había muchas empresas petroleras que tenían alquileres de terrenos públicos que no estaban utilizando. Por tanto, dijimos, no pueden estar aquí por 10, 20, 30 años y decidir cuándo ustedes quieren perforar, cuándo quieren producir, cuándo sea más rentable para ustedes. Si ustedes quieren perforar en terrenos públicos, o lo utilizan o lo pierden. Entonces lo que hicimos fue quitar esas licencias y las estamos volviendo a entregar para sacar beneficio. ¿Y la producción? ¿Y qué me dice de la producción en los terrenos está subiendo. y del gobierno? En aquellos terrenos públicos se han recortado No, lo que está cifras diciendo no es bastante cierto. importantes. Mire, no hay duda que las personas son conscientes de que tenemos que producir más petróleo y gas en tierras y en aguas federales. Tenemos que crear más puestos de empleo relacionados con las energías y este es el camino correcto para este país. Tenemos que cambiar las políticas que han aplicado ustedes. No creo que nadie piense que está haciendo lo suficiente por el petróleo y gas y por el carbón. Yo creo, tengo que decirle que estoy simplemente contestando a su pregunta. Yo voy a luchar por el petróleo, por el gas natural y por el carbón. Y la prueba, para ver si las estrategias funcionan o no, son lo que estamos pagando por estas energías. Si pagamos más de lo que estábamos pagando hace un año, las estrategias no están funcionando. Si pagamos menos, las estrategias estarán funcionando. Ahora estamos pagando mucho más en cuanto a petróleo, también por electricidad. Si las políticas del presidente hubieran funcionado, los costes para el usuario hubieran descendido. Y lo que vamos a hacer es ser más seguros energéticamente y vamos para ello a traer el petróleo desde Canadá en nuestras perforaciones en Alaska, en Virginia. Todas estas cosas nos van a proporcionar la energía que necesitamos. Porque hemos hablado de los precios del gas natural. ¿Podría hablar de lo que ha dicho el gobernador? Sí, su política energética funcionaría. A ver, ¿qué pasaría con el precio? Vamos a ver lo que ha dicho el gobernador. Desde que estoy en el gobierno, dice que el precio del petróleo ha subido. ¿Por qué? Bueno, porque la economía está a punto de derrumbarse. Porque hemos pasado por la peor recesión desde la Gran Depresión. Y por ello,
por algunas de las políticas que ahora quiere el gobernador Romney. Con sus políticas podríamos volver al mismo lío. Yo lo que quiero hacer es crear una economía fuerte y a la vez producir energía. Y respecto a este gasoducto que quiere construir el gobernador Romney, del que habla el gobernador Romney, yo estoy a favor de la producción de petróleo, pero no estoy a favor de ignorar la otra parte de la ecuación, por ejemplo, la energía eólica. El gobernador Romney dice que estos son empleos imaginarios. Ahora mismo hay miles de personas en Colorado, por ejemplo, que están trabajando creando energía eólica con trabajos bien pagados. Y el senador republicano de Iowa está a favor de ello, de ofrecer recortes fiscales para este tipo de trabajo. Y el gobernador Romney se opone. Y esa no es la estrategia del futuro. Y tenemos que ganar el futuro. Y eso es lo que haré como presidente de Estados Unidos. Presidente, tenemos que pasar a la siguiente pregunta. Él ha empezado a contestar, por lo tanto me gustaría tenerme la réplica. Bueno, después, cuando tengan ese margen. Pero me gustaría... A ver, la siguiente pregunta es para usted. Entonces, si quiere continuar, fenomenal. Pero no quiero que todas estas personas se queden esperando. No tengo una política de recortar ningún puesto de trabajo en Iowa. Los trabajos reales, soy consciente de lo importantes que son y estoy a favor de los trabajos que tengan que ver con la producción de carbón y de gas y de petróleo. Y lo que voy a hacer es asegurarme de que estos recursos nos ayuden a conseguir nuevos puestos de empleo en este país. Y quiero crear 3,5 millones más de puestos de empleo relacionados con la energía en este país. Vamos a hablar de impuestos. Es que a mí me suelen interrumpir, así que... Tenemos a todas estas personas esperando. Gobernador de Mary, tenemos esta pregunta. Mary Olano, una pregunta para usted. Gobernador Romney, usted ha afirmado que si se le elige presidente va a reducir los impuestos en todos los márgenes de impuestos y entonces va a reducir las deducciones para distintos grupos. Entonces, teniendo en cuenta la deducción, por ejemplo, por la hipoteca, por un crédito por tener niños. Creo que me he olvidado de uno. Voy a mirarlo un segundito. El de educación, que es muy importante para mí porque tengo niños que, bueno, unos hijos que están en la universidad. Entonces, todo esto es muy importante para las clases medias. ¿Qué va a pasar? Muchas gracias. Y permítame que le diga que tiene usted mucha razón. Yo quiero recortar los impuestos, quiero simplificar también el sistema impositivo y quiero hacer que las familias medias paguen menos impuestos. Y el motivo de esto es porque estas personas han tenido que aguantar demasiada carga impositiva en los últimos años. Hay millones de personas que están pagando demasiados impuestos, del orden de 4.000 dólares. Entonces, si a esto le sumamos los precios en alza de los alimentos, de las energías, vemos cómo las familias americanas han tenido que hacer frente a demasiados gastos. Por lo tanto, quiero rebajar los impuestos para las familias medias. Quiero que llegue a todas las personas de familias medias, pero especialmente a las personas que más lo necesitan, porque las personas que más ganan no pueden seguir pagando menos impuestos. Y 5% de la población que más gana va a seguir pagando el 60% de los impuestos a las riquezas, a las grandes fortunas. Sí. Por decir algo, si conseguimos una deducción de $25.000 para las personas, la gente va a poder elegir de qué tipo de impuestos se quita, digamos, esa rebaja, ya sean deducciones por hipotecas, por créditos de la educación, por cualquier otra vía. Y hay otro motivo más para esto. Todas las familias medias no pagarán ningún impuesto en las tasas de capital y de ganancias.
será bastante más fácil si tenemos intereses especiales por parte de un banco. Cualquier tipo de inversión que tengamos, no vamos a tener que preocuparnos por tener que pagar demasiados impuestos, porque no habrá impuestos en estos casos. ¿Por qué quiero reducir los impuestos a la clase media? Simplemente, como he dicho, porque han estado soportando demasiados en los últimos años y bajo ninguna circunstancia voy a reducir la parte que pagan aquellos que más ganan y bajo ninguna circunstancia voy a aumentar los impuestos a la clase media. Los planes del presidente han hecho que se aumenten los impuestos a las personas y seguirá siendo así en el futuro si seguimos por esta vía. Estamos pagando ahora más impuestos que antes, todo por culpa de esta mala administración. Esto no voy a permitir que siga ocurriendo y voy a reducir los impuestos para las familias con ingresos medios y la idea es, una vez más, crear puestos de empleo en este país. Mi filosofía sobre impuestos es sencilla. Quiero que las familias de clase media, la gente que lo está pasando mal en la clase media, tengan un alivio, porque lo están pasando mal en la última década, en los últimos 15, 20 años. Hace 4 años, en el debate, dije que reducieron los impuestos para las familias de clase media. Esto es lo que he hecho en $3.600 al año. También para las pymes, que están creciendo. Los hemos recortado 18 veces y vamos a seguir con esos recortes, con esas bajadas de impuestos para las familias de clase media y para las pequeñas empresas. Pero también lo que he dicho es que si queremos reducir nuestro déficit de verdad, si esto es de verdad una obligación moral de cara a la próxima generación, aparte de esos recortes en el gasto, tenemos también que asegurarnos de que los más ricos hacen un poquito más. Por eso que a partir de los primeros $250.000 de renta no hay ningún cambio. El 90% de las familias de clase media, igual para las pequeñas empresas. Y eso lo quiero firmar ahora mismo. Lo único por lo que no he firmado esa ley es porque los republicanos no quieren esa ley. Y lo que he dicho es que por encima de $250.000 tenemos que volver a la carga impositiva que había en la época de Bill Clinton, donde se crearon millones de empleos nuevos. Y esto es lo que nos llevó, de hecho, de déficit a tener superávit, que sería bueno para nuestra economía y para la creación de empleo. El gobernador Romney tiene una filosofía distinta. Hace 2 semanas estuvo en el programa 60 Minutos y dijo que los que ganaban más de $250.000 creía que era justo que pagasen menos impuestos que, por ejemplo, una enfermera. Yo digo que una enfermera, por ejemplo, es lo que hace que la economía crezca. Lo que hace crecer la economía es cuando usted, en concreto, consigue esa bajada de impuestos para que su hijo pueda ir a la universidad. Eso hace que crezca la economía. Lo que hace que crezca la economía es cuando garantizamos que las pymes consiguen un crédito fiscal por contratar a veteranos que han luchado por nuestro país. Eso hace que crezca la economía. Tenemos una teoría distinta y cuando vino aquí el gobernador Romney, tras un año de campaña, en las primarias republicanas dijo que iba a hacer un recorte fiscal. Dijo, recorte fiscal a todos, incluyendo a ese 1% que más gana. Y hay que creerle, porque es lo que ha hecho siempre. Y es el tipo de economía de arriba a abajo, de los más ricos a los pobres, que no queremos. Si queremos que la economía vaya bien para todos. Gobernador Romney, seguro que tiene una respuesta que darles. Tiene usted razón. Bien, ya he escuchado lo que he dicho sobre mi plan sobre impuestos. Los que más ganan van a seguir pagando lo mismo que están pagando a día de hoy. No voy a recortar los impuestos para ellos, se los voy a recortar a las familias con ingresos medios. Y quiero también reducir las deducciones, porque si lo hacemos va a ser más fácil que las empresas pequeñas sigan contratando personas. Lo importante para mí son los puestos de empleo. Quiero que la economía norteamericana vuelva a fluir. El 50% de los trabajadores norteamericanos trabajan en empresas pequeñas y medianas. Cuando ayudamos a estas empresas, ellas van a poder contratar a más personas.
Cuando analizo lo que ha pasado en los últimos 4 años, creo que ha sido bastante frustrante. Creo que podemos hacer mucho más. Llevamos 43 meses seguidos con una tasa de desempleo por encima del 8%, millones de norteamericanos que no pueden encontrar un puesto de empleo y millones de personas, especialmente mujeres, que viven en la pobreza comparado con hace unos años. Mi plan de 5 puntos justamente es lo que va a atacar: la independencia energética en los próximos años, formación y educación para todos, alcanzar un equilibrio presupuestario, ayudas a las pequeñas empresas. Quiero ayudar a estas pequeñas empresas para que sigan adelante. Sé cómo hacerlo. He dedicado toda mi vida al sector privado. Sé por qué las empresas cierran. Y sé que es en gran medida por las políticas de esta administración. Me gustaría hacer una pregunta al presidente. El gobernador afirma que no va a permitir que al 5% superior de las rentas tengan recortes fiscales. Pero se le quiere dar a la clase media. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? A ver, no es así. El coste de bajar los tipos para todos, 20%, junto con lo que también quiere hacer de eliminar otros impuestos, lo que quiere hacer con el impuesto de sociedades, el cambio en el sistema tributario, eso cuesta $5 billones. También quiere dar otros $2 billones en programas militares, aunque no lo pida el ejército. Estos son $7 billones. Quiere seguir con los recortes de impuestos de Bush para los más ricos. Ya tenemos $8 billones. Y lo que dice es que va a hacer que esto no se añada al déficit y va a recortar los impuestos de la clase media. Pero cuando se le pregunta cómo lo va a hacer, qué deducciones, qué lagunas fiscales va a cerrar, no lo puede decir. Y él solo paga el 14% de sus impuestos, cuando ustedes pagan mucho más. Sigue diciendo que las ganancias de capital van a seguir a un tipo bajo, pero no hemos oído del gobernador nada específico, más allá de caponata, ni de eliminar otras cosas. El gobernador Romney ha sido un inversor con mucho éxito. Si alguien le viene, gobernador, con un plan que dice, mire, quiero gastar 7 u 8 billones de dólares, que los vamos a pagar, pero no le puedo decir quizás hasta después de las elecciones cómo lo vamos a hacer. Usted no le tomaría en serio, y ustedes tampoco, los ciudadanos norteamericanos tampoco, porque lo que está aquí en juego es dos cosas. Es que esto haga un gran daño al déficit, porque no tenemos que olvidarnos de que esto se añade al gasto adicional de que estamos hablando, estos 7 u 8 billones de dólares al que ya tenemos ya. O esto se pagará no solo acabando con las deducciones para los más ricos, no solo para ese 4%, sino que ustedes también lo van a pagar. Ustedes van a perder algunas deducciones. Y nadie que examine esto se lo puede tomar en serio. Me gustaría que el gobernador hablara de lo siguiente. Antes de que pasemos a hablar de quién ha dicho qué, por qué o lo que sea, vamos a ver. Si usted es elegido presidente y las cifras no nos encajan, entonces usted se va a centrar en este 20%. Por supuesto que las cuentas salen. Yo soy una persona con experiencia en la gestión de empresas y siempre he cuadrado los presupuestos. Incluso en los Juegos Olímpicos, cuando los organicé, cuadré las cuentas. En mi época de gobernador de Massachusetts, siempre cuadré las cuentas y los presupuestos del Estado. Cuando el presidente dice que no me salen las cuentas, le tengo que decir, ¿y el déficit que han estado acumulando ustedes en los últimos 4 años? Tenemos un presidente que habla del plan de otra persona de una forma sin tener ningún conocimiento del plan real que yo tengo, y olvidándose de lo que ha hecho él. 4 años consecutivos en los que lleva prometiendo que va a recortar el déficit, y lo que ha hecho ha sido duplicarlo. Dijo que iba a recortar la deuda nacional
hasta los 16 billones, ahora estamos en los 23 billones. Sé lo que hay que hacer para cuadrar las cuentas, es lo que llevo haciendo toda la vida. Cuando él habla de que es un recorte de 5 billones de dólares, tengo que decir que no es así. Gobernador, esperen un momentito. Simplemente le acabo de describir, señor presidente, lo que con las cifras sobre la mesa para que las personas puedan entender. Permítame un segundo. Le vamos a ceder la palabra más adelante, pero ahora tenemos otras preguntas. Perfecto, estoy Kathleen, deseando. tienes una pregunta para el presidente. ¿Cómo van a abordar las desigualdades en el puesto de trabajo, sobre todo en cuanto al techo de cristal al que se enfrentan las mujeres? Es una gran pregunta. A mí me educó una madre soltera que estaba estudiando mientras cuidaba de 2 niños. Hacía muchos sacrificios todos los días para que tuviésemos lo que necesitábamos. Mi abuela comenzó como secretaria en un banco, nunca fue a la universidad, aunque era muy inteligente. Trabajó para ser vicepresidenta de un banco local. Pero no tenía techo. Formó a personas que luego se convirtieron en sus jefes a lo largo de su carrera y no se quejaba por lo que hizo en esa generación. Y esta es una de las razones por las cuales una persona, Lily Bederdorf, una mujer maravillosa, ha estado haciendo el mismo trabajo que un hombre durante años y luego vio que le iban a pagar menos. Y el Tribunal Supremo dictó una sentencia que no le era favorable. Eso lo hemos solucionado para defender de la manera que necesitamos a las mujeres, porque, en definitiva, las mujeres son las que llevan la voz cantante en la familia. Esto no es solo un tema de la mujer, es un tema de la familia, de la clase media, y eso es por lo que vamos a luchar. También tenemos que garantizar que los jóvenes, como usted, pueden permitirse ir a la universidad. El gobernador Romney decía que quería hacer un programa que había demasiada gente en la universidad. Nosotros queremos que millones de personas vayan a la universidad, incluido millones de mujeres. Utilizando 60.000 millones de dólares que iban a los bancos como intermediarios de los préstamos para la universidad, ahora lo vamos a dar directamente a los estudiantes y así muchas más personas van a poder ir a la universidad y así nos aseguraremos que las mujeres jóvenes pueden competir en el mercado. Pero tenemos que aplicar las leyes, que es lo que estamos haciendo, y tenemos que garantizar que en cada área de la vida no toleramos la discriminación. Esa ha sido una de las piedras angulares de mi gobierno y vamos a seguir trabajando en este tema en los próximos 4 años. Gobernador Romney. Gracias. Un tema muy importante, sin duda, y uno en el que he aprendido bastante, sobre todo cuando era gobernador de mi estado, porque pude crear mi propio equipo y todas las personas parecían ser hombres en ese momento. Se me dijo en ese momento que eran las personas que tenían las cualificaciones necesarias, pero yo dije que necesitábamos encontrar mujeres que también estuvieran cualificadas para el puesto. Por lo tanto, hice un esfuerzo especial para encontrar a mujeres para formar mi equipo. Fui a grupos de mujeres para pedirles ayuda para montar este equipo de colaboradores para poder, como digo, crear mi equipo. Tuvimos que hacer una investigación a nivel nacional para encontrar cuáles eran esas mujeres que tenían las mejores cualificaciones.
Y en primer lugar lo hice porque estaba seguro de que podía encontrar mujeres con las cualificaciones necesarias, pero también porque pensé que serían mucho más flexibles. Una de mis colaboradoras más cercanas tenían hijos y pues tenía que de alguna forma trabajar y cuidar de su familia. Yo le ofrecí esa flexibilidad, le dije, bueno, no hay ningún problema, puedes trabajar las horas que mejor te vengan y te haremos un hueco en esta nueva economía, la nueva economía por la que yo quiero apostar. Y, por supuesto, abogamos por la contratación de mujeres. En los últimos 4 años, las mujeres han perdido decenas de miles de puestos de empleo. Lo acabo de mencionar. 3,5 millones de mujeres más que viven en situación de pobreza que hace unos años. Queremos una economía fuerte, tan fuerte que los empresarios puedan encontrar a aquellos trabajadores más adecuados y adaptar sus horarios de forma flexible para que puedan combinar su vida familiar con la vida laboral. Esto es lo que he hecho en mi estado, es lo que quiero seguir haciendo a nivel nacional y sé lo que hay que hacer para que la economía funcione. Y una economía con un 7,8% de desempleo no es una economía fuerte. Una economía en la que hay 23 millones de personas buscando empleo no es una economía fuerte. Y una economía en la que la mitad de los estudiantes que se gradúan en la universidad no pueden encontrar un puesto de trabajo no es la situación más positiva. Por supuesto, vamos a garantizar buenos puestos de empleo para las mujeres y apoyando a estas mujeres ¿le gustaría a nivel hablar en laboral. esta cuestión? Me gustaría decir que cuando al gobernador Romney se le preguntó sobre Lilith Better, no dio una respuesta clara. Eso no es la defensa que necesita una mujer en cualquier economía. Hay otros temas que también influyen en cómo las mujeres tienen éxito en el trabajo. La sanidad, una diferencia importante de esta campaña es que el gobernador Romney se siente cómodo teniendo políticos en Washington haciendo decisiones sobre la sanidad. Eso creo que es un error. En mi ley de sanidad yo he dicho que las aseguradoras tienen que ofrecer cobertura de contracepción a todos los que estén asegurados. Porque esto no es solo un tema de salud, es un tema económico para las mujeres. Y eso marca la diferencia. Esto es dinero que saldría de los del bolsillo de las familias. El gobernador Romney no solo se opuso, sugirió que los empleadores tenían el derecho de tomar la decisión de si una mujer conseguía cobertura por contracepción en su póliza. Y así no es como se defienden las mujeres. Cuando el gobernador Romney dice que deberíamos eliminar la financiación para la planificación familiar, hay mucha gente que recibe la ayuda de la planificación familiar no solo para anticonceptivos, sino también para otros tratamientos, mujeres y familias de todo el país. Y eso marca la diferencia sobre lo bien que puede ir una persona a trabajar y sobre cuál es su salud. También la atención a los niños, a los hijos, los créditos que pueden recibir. Eso marca la diferencia sobre de qué manera puede vivir una familia. Esto no solo se trata de temas de mujeres, son asuntos familiares, económicos. Y una de las cosas que nos hacen crecer como economía es cuando todo el mundo participa y las mujeres consiguen las mismas oportunidades que el resto de personas, que los hombres. Yo tengo 2 hijas y quiero para ellas las mismas oportunidades que el hijo de cualquier otra persona. Y eso es parte de por lo que estoy luchando como presidente de Estados Unidos. Pasáramos a otro tema. Susan Katz tiene una pregunta para el gobernador, cuando quiera. Gobernador Romney, no tengo claro por quién voy a votar porque no veo el progreso de los últimos 4 años, pero sin embargo le atribuyo parte de los problemas internacionales y económicos de los Estados Unidos a la antigua administración Bush. Ustedes, siendo republicanos, me da miedo que volvamos a las políticas de esos años. Si ustedes ganan
ganan estas elecciones. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre usted y George Bush hijo? ¿Y cómo se diferencia usted con respecto al antiguo presidente? Gracias. Le doy las gracias por su pregunta. Bien, quiero simplemente añadir algo más. Simplemente decir que no creo que... Kendi, el tiempo hay que cumplirlo. A ver, la última parte es para que ustedes puedan conversar, pero ahora, por favor, aproveche estos 2 minutos para responder a las preguntas que se le han brindado. Simplemente quiero decir que no creo que los burócratas de Washington tengan que decir quién encuentra los puestos de empleo, a quién se les dan los puestos de empleo. Creo que todas las mujeres de este país deben tener acceso a los... Gobernador, eso no es cierto. Sí. Para contestar a su pregunta, el presidente Bush y yo somos 2 personas distintas y estamos en un momento diferente también. Por lo tanto, mi política es diferente a la que tenía el presidente Bush. Mi política trata de utilizar, por ejemplo, todos los recursos energéticos que tenemos en este país sin tener que recurrir a otros países. Por eso, mi política comienza con una política, a su vez, muy fuerte en cuanto a energías. En segundo lugar, le puedo hablar también de el comercio. El presidente Bush se dedicó demasiado a los acuerdos de comercio con Latinoamérica. Yo quiero hacer nuevos acuerdos comerciales. Yo tengo un presupuesto muy robusto, muy fuerte. El presidente Bush no lo tenía. El presidente Obama tampoco lo tiene. El presidente Obama ha llegado a una cifra de déficit que duplican las que teníamos antes de que él empezara a asumir su papel de presidente. Y es una historia muy diferente. Creo que es bastante claro que soy muy distinto al presidente Bush. Y por último le diré que trabajaremos con las empresas pequeñas y medianas. Esta administración ha estado dedicándose demasiado tiempo a las grandes empresas, a las grandes corporaciones. Yo vengo de la pequeña empresa y lo que voy a hacer es ayudar a estas pequeñas empresas a crecer. Les voy a garantizar que tengan unos impuestos menores para fomentar la actividad de las pequeñas empresas, no para aplastarla. Y lo último que tengo que decir de esta larga lista de cosas es, por ejemplo, el tema de Obamacare. Cuando hablas con las pequeñas y medianas empresas, te dicen que debido a la situación no pueden contratar a más personas. Mi prioridad es la de crear puestos de empleo. Y el presidente Bush tuvo una vía muy distinta, un enfoque muy distinto durante demasiado tiempo y el mío es totalmente diferente. Presidente, cuando quiera. Bien. En primer lugar, creo que es importante decirle que hemos pasado por momentos difíciles. Cuando llegué al cargo perdíamos 800.000 empleos al mes. Pero hemos estado separándonos de esas políticas que se centraban en que a los ricos les iba muy bien y a la gente de clase media lo pasaba peor. Y ahora llevamos 31 meses seguidos de creación de empleo. 5.200.000 nuevos empleos creados. Y los planes de los que estoy hablando van a crear aún más. El gobernador Romney dice que tiene un plan económico muy distinto, pero la pieza central de su plan son recortes fiscales. Eso es lo que nos llevó de superávit al déficit. Y cuando habla de ponerse duro con China, no hay que olvidar que el gobernador Romney invirtió en empresas que eran pioneras en subcontratar con China. Y está invirtiendo en empresas que construyen equipamiento de vigilancia para China. Gobernador, usted va a ser la última persona que se ponga dura con China. Y lo de abrir el comercio, tenemos que crear una masa laboral, comercial, que ayude a los trabajadores de Estados Unidos. Tenemos muchos casos de prácticas comerciales injustas. Cuando digo que tenemos que garantizar que China no amenaza a nuestro mercado con ruedas baratas, el gobernador dijo que yo era proteccionista.
Y ese es el tipo de acciones a nivel comercial que tenemos que hacer. Y quiero decir lo siguiente también. Hay algunas cosas que haría el gobernador Romney distintas al presidente Bush. George Bush planeaba de una reforma migratoria importante, hablaba de la autodeportación, no hablaba de la autodeportación. Hay diferencias entre el gobernador Romney y George Bush, pero no en política económica. De alguna forma va a un lugar más extremo cuando se trata de política social, y eso es un error. Así no vamos a sacar nuestra economía adelante. Me gustaría que ahora habláramos de la siguiente cuestión. Luego tendrán tiempo para responder. El presidente tiene que responder a Michael Jones ahora. Michael Jones, cuando quiera. Señor presidente, yo en 2008 voté por usted. ¿Qué ha hecho usted o qué ha logrado hasta el año 2012? Yo no soy muy positivo ni optimista como lo era en 2008. Lo que necesito para mi vida cotidiana es más caro ahora, hoy en día. Bien, hemos pasado por 4 años muy duros. Hace 4 años le dije al pueblo norteamericano, le dije a usted que recortaría los impuestos para familias de clase media. Lo hice. Le dije que reduciría los impuestos para las pequeñas empresas. Lo hice. Dije que acabaría con la guerra en Irak. Lo hice. Y que nos íbamos a centrar en aquellos que nos atacaron el 11 de septiembre. Hemos perseguido a los líderes de Al-Qaeda como nunca antes. Osama Bin Laden está muerto. Dije que llevaríamos a cabo una reforma sanitaria para garantizar que las aseguradoras podían asegurarle, y si no tenía cobertura, recibiría la cobertura. Y eso lo hicimos. Me comprometí a acabar con los excesos de Wall Street. Y hemos aprobado la reforma de Wall Street más dura desde los años 30. Hemos creado 5 millones de empleos, cuando pasábamos de 800.000 empleos perdidos al mes, y hemos salvado a la industria automovilística que estaba al punto de la bancarrota. ¿Significa eso que no lo estén pasando mal? No, sin duda, mucha gente lo está pasando mal. Por eso, el plan que tenemos para industria, para educación, para reducir nuestro déficit de forma sensata es tan importante. Utilizando los ahorros por haber acabado las guerras para reconstruir Estados Unidos, para que la gente vuelva a trabajar, garantizando que controlamos nuestra propia energía, pero no solo la energía de hoy, sino también la energía del futuro. Todo eso va a marcar la diferencia. Lo importante aquí es que los compromisos que hice los he mantenido. Y los que no he podido mantener no ha sido por falta de intentarlo. Los vamos a seguir intentando en esta segunda legislatura. El gobernador Romney también ha hecho algunos compromisos. Y sospecho que los va a mantener. Los republicanos del Congreso dijeron que no iban a añadir ni un solo centavo más que tuviesen que pagar los más ricos para reducir el déficit, pero esto sí que iba a ver cómo las familias de clase media no podían enviar a sus hijos a la universidad. Él dijo que le estaba a favor. Él dijo que iban a recortar financiación para otras cosas. Él estaba a favor. Que iban a acabar con el Obamacare, mi reforma sanitaria. Él dijo que estaba a favor. Y de hecho, él tenía un plan parecido que tenía en Massachusetts y que funcionaba bien, pero quiere acabar con ello. No solo se trata de mis compromisos, sino también de lo que él quiere mantener. Y tiene usted que ver qué promesas son más probables de ayudarle a usted en su vida diaria, cuáles van a permitir ir a sus hijos a la universidad, Señor presidente, poder tener una sanidad Gobernador, asequible. cuando quiera. Creo que usted es más inteligente de lo que parece creer el presidente, y creo que sabe que en los últimos 4 años no se han cumplido todas las cosas que ha dicho, y que sabe que los próximos 4 años, si el presidente gana y es reelegido, no van a ser mucho mejores. Le voy a decir lo que van a tener. Van a tener una repetición de más de lo mismo, de lo que hemos visto en los últimos 4 años. Ha dicho que el presidente prometió que vamos a tener una tasa de desempleo del 5,4%. La verdad es que es muy
superior a ella. Yo no dije esa cifra, yo no puse ese objetivo. Fue el plan del presidente y no lo consiguió. Dijo también que en este momento habría ya introducido una reforma de la seguridad social y del sistema sanitario, que iba a hacer esa reforma y ni siquiera ha hecho una propuesta a estas alturas. Dijo que durante el primer año desarrollaría un plan por la inmigración para atajar todos los retos y todos los problemas que teníamos. Ni siquiera lo ha hecho. Tenemos un presidente que dijo que iba a hacer muchas cosas y que no las ha cumplido. Dijo que iba a recortar el déficit. Tampoco lo ha hecho. De hecho, lo ha duplicado. Prometió que las familias con ingresos medios iban a pagar menos, en torno a $2.500 menos al año en impuestos. Lo que ha ocurrido ha sido todo lo contrario. Están pagando esa cifra duplicada. Y lo que va a ocurrir en los próximos años es que van a seguir pagando más. Creemos que las familias van a tener que seguir soportando una mayor carga, porque el cliente es incapaz de hacer las cosas que prometió. Dijo que iba a recortar el desempleo y está creando más desempleo, está destruyendo empleo. El número de personas que está buscando empleo ahora mismo son 23 millones. Tenemos 1 de cada 6 personas que están viviendo por debajo del umbral de la pobreza. No pueden ni siquiera pagarse la alimentación básica y están teniendo que recurrir a ayudas especiales para compra de alimentos básicos. Estamos peor ahora que el año pasado. Las políticas del presidente, desde Obamacare hasta Dodd-Frank, todas las políticas que ha puesto en marcha, todas las políticas combinadas, no han llevado a este país y a la economía de este país donde tenía que estar. En la recesión de la época Reagan, cuando se llegó a un desempleo del 10,8%, Ronald Reagan, con su plan de recuperación, creó el doble de puestos de empleo que este presidente actual que tenemos. Ni siquiera puede dar una respuesta al aumento de población. El presidente ha intentado hacerlo, pero sus políticas no han funcionado. Se le da muy bien la palabra, explicar sus políticas, pero otra cosa es hacerlas, y solamente tenemos que examinar estos 4 últimos años para darnos cuenta que no ha sido capaz de introducir las reformas necesarias en cuanto a empleo, seguridad social. Los ingresos de las familias se han visto reducidos en estos 4 años y las elecciones deben centrarse en quién de los dos podemos ayudar a las familias de clase media a tener una vida mucho mejor, la vida que merecen. Pasemos ahora a otro tema, no se vayan porque tenemos que responder a las preguntas. Pasemos a otro tema ahora. Ahora volveré, presidente, pero Lorraine Osorio tiene una pregunta para usted sobre un tema muy importante. Es una pregunta para Romney y luego continuará usted, señor presidente. Lorraine. ¿Cómo se llama? Lorraine. Presidente, gobernador. Gobernador Romney, ¿qué va a hacer usted con los inmigrantes y la Green Card, los inmigrantes que están viviendo aquí y son miembros productivos de la sociedad estadounidense? Gracias. Lorraine era su nombre. Muchas gracias por su pregunta. Le voy a contar lo que vamos a hacer en cuanto a la política de inmigración e incluiré la respuesta a su pregunta. En primer lugar, tengo que decir que somos un país de inmigrantes. Tenemos que dar la bienvenida a los inmigrantes para que vengan a este país porque ha sido así desde siempre. Y queremos inmigración legal. Queremos un sistema de inmigración que esté bien enfocado y que no necesite de los servicios de un abogado para entrar en este país de forma legal. También abogo por la entrega de tarjetas verdes de permisos de trabajo a aquellas personas que tengan las cualificaciones necesarias. Aquellas personas que vengan con un diploma, con un certificado universitario, pueden venir a este país para trabajar. En segundo lugar, vamos a parar, a detener la inmigración ilegal. Hay 4 millones de personas que están entrando en este país cada año de forma ilegal y tenemos que poner en marcha un plan de verificación
para que los empresarios que contratan a personas ilegales sean también sancionados, para asegurarnos que no tengamos permisos de viaje para personas que traten de entrar en este país de forma ilegal. El tema de los niños, por ejemplo, creo que los niños deberían tener derecho a tener un permiso de residencia para este país. Cuando el presidente se presentó a las elecciones anteriores, dijo que iba a desarrollar un plan para la inmigración, que iba a reformar el sistema de inmigración, que iba a fomentar la inmigración legal y detener la inmigración ilegal. Y no lo ha hecho. Seguimos teniendo el mismo problema. ¿Por qué no ha sido capaz de ni siquiera sacar adelante la legislación necesaria que dé una respuesta a este problema, que ayude a las personas a venir de forma legal y que detenga la ilegalidad del tema? Me gustaría saber lo que va a hacer. Lo voy a responder. Guillorin, nosotros somos un país de inmigrantes. Estamos a muy poca distancia de Ellis Island. Entendemos en lo que se ha convertido este país gracias al talento de todo el mundo que quiere venir aquí. La gente quiere asumir riesgos. La gente que quiere construir sus sueños y garantizar que sus hijos tienen incluso sueños aún mayores que los suyos. Pero también somos un país de leyes. Por eso lo que digo es que tenemos que solucionar, arreglar un sistema migratorio que no funciona, y voy a hacer todo lo que pueda por mi parte y con la colaboración del Congreso para solucionar este sistema. Lo primero que hicimos fue racionalizar el sistema de migración legal para que sea más barato para la gente que está esperando llegar a este país y contribuir a nuestro país. Eso es bueno para nuestro crecimiento económico. Crea nuevas empresas, crean empleo aquí en Estados Unidos. En segundo lugar, tenemos que controlar nuestra frontera. Tenemos más patrullas fronterizas más que nunca en nuestra frontera. El número que cruza de forma ilegal la frontera es el número menor en 40 años, pero también si queremos ir detrás de aquellos que están aquí de forma ilegal, tenemos que hacerlo de forma inteligente e ir detrás de aquellos que son criminales, que son bandas, aquellos que ponen en peligro a la comunidad. No tenemos que ir detrás de los estudiantes, no tenemos que ir detrás de la gente que están simplemente aquí por intentar alimentar a las familias. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que decir que a todos aquellos que vienen aquí, que han venido aquí a la universidad, que rinden homenaje a la bandera, ellos se entienden este país como su país, se consideran estadounidenses. Y si no tienen países, tenemos que abrirles el camino de la ciudadanía. Eso es lo que he hecho con mi gobierno. El gobernador Romney ha dicho que quiere ayudar también a esos jóvenes, pero en las primarias republicanas dijo que vetaría a la ley DREAM, que ayudaba a esta gente a tener acceso a la ciudadanía. Su estrategia principal durante las primarias republicanas era decir: vamos a fomentar la autodeportación, haciendo que la vida de esta gente sea tan miserable que al final tengan que irse. Él dijo que la ley de Arizona era un modelo para el país. Esta ley dice que las fuerzas de la ley pueden detener a cualquier persona simplemente por su apariencia y comprobar sus documentos. ¿Y saben qué? Si mi hija o la suya cree que alguien no tiene la apariencia que debería de tener, yo no quiero darle poder a alguien así. Por tanto, podemos solucionar este sistema de una forma integral, y lo que dice el gobernador Romney, los retos a los que nos ha enfrentado el presidente Obama, eso no es cierto. Yo me he sentado con demócratas y republicanos desde el comienzo de mi gobierno y dije: vamos a resolver este problema. Pero es muy difícil que los republicanos del Congreso apoyen una reforma migratoria integral. Su norma ha sido decir que no están interesados en apoyar eso. Gobernador, ahora hablemos de este tema, la autodeportación, esta idea. Bien, permítame volver un poquito atrás y corregir lo que acaba de comentar el presidente. Yo no he dicho que la ley de Arizona fuera un modelo para toda la nación, y quiero especificar que dije que una pequeña parte de esta ley, es decir, una parte que habla sobre si los
las autoridades pueden decidir si alguien es legal o ilegal, era la parte importante y la parte del modelo a seguir. En segundo lugar, el presidente no ha hecho lo que tenía que haber hecho en cuanto a inmigración. Se le preguntó hace simplemente unos días y no fue capaz de responder a una pregunta tan sencilla como ¿por qué no ha hecho nada por la inmigración legal? La realidad es que hace 4 años dijo que en su primer año en el cargo iba a cambiar la legislación en materia de inmigración y no ha sido así. Mi punto de vista es que el presidente no ha cumplido su promesa, no ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Y voy a añadir algo más. En cuanto a la deportación, la autodeportación, no vamos a atajar a 12 millones de personas indocumentadas. Y si resulta que no pueden encontrar el puesto de empleo y su lugar en la sociedad, intentaremos ayudarles a que tengan mejores oportunidades. Pero no estoy a favor de que se les eche del país. Estoy a favor, como ha dicho el presidente, por supuesto, sin ninguna duda, de que aquellos que cometen delitos se les debe expulsar del país. Pero quiero añadir algo más, porque no he podido decir antes cuando describía sobre otro tema en cuanto a las... Kennedy, un momento. Señor presidente, estoy hablando. Pero permítame terminar, por favor, señor presidente. Tengo que continuar. Que termine el gobernador Romney, porque hay Simplemente mucha algo gente rápido. esperando en esta sala. En cuanto a las inversiones que he hecho en los últimos 8 años, por supuesto, incluyen inversiones fuera de Estados Unidos, incluso en empresas chinas. Tengo que decirle, señor presidente, ¿ha analizado usted su pensión? ¿Conoce usted las condiciones de pensión? No, mi pensión no va a ser tan grande como la suya. No, le voy a dar un consejo. Examine su pensión. Usted también tiene inversiones fuera de Estados Unidos, en China concretamente. También lo hace. Simplemente, señor La verdad es que presidente. se han salido mucho del tema. Estamos totalmente fuera del... Estábamos hablando de inmigración, ¿verdad? Simplemente he vuelto a eso porque usted lo mencionó antes. Yo quiero asegurarme de que estamos entendiendo algo. El gobernador Romney dice que la ley de Arizona es un modelo y sus consejeros son los que diseñaron esa ley, no una parte, toda la ley. Y eso es mala política y no nos va a ayudar a crecer. Veamos, cuando hablamos de inmigración, tenemos que entender que hay personas en todo el mundo que siguen viendo a Estados Unidos como la tierra de las promesas y nos dan energía e innovación. Y comienzan empresas desde cero como Intel o como Google y tenemos que animarles. También tenemos que garantizar que esto lo hacemos de una forma inteligente, integral y que tenemos un sistema legal que funcione mejor. Pero cuando tratamos este tema político, y si no tenemos el apoyo de los dos partidos, hay muchos gobernadores demócratas que quieren Lo haré una durante el ley. primer año. Y no hemos visto Señor presidente, que los republicanos se tomen esto en serio. tenemos que Y es pasar hora a de otro ponerse tema. en serio con esto. No se vaya, porque me gustaría que hablara con Kerry, que tiene una pregunta de un tema bastante diferente. Sí. Muy bien, adelante. Perdón, ¿cuál es su nombre? Kerry Lapio. Es una pregunta de realmente de Global Telecom, mis compañeros. Bueno, el caso es que ayer estábamos leyendo un informe que el Departamento de Estado ha afirmado que no se le va a dar la seguridad adicional a la embajada de Benghazi en Libia. ¿Quién ha denegado este refuerzo de la seguridad a esta embajada? En primer lugar, me gustaría hablar de nuestros diplomáticos, porque trabajan en todo el mundo y hacen un trabajo increíble en situaciones muy difíciles, muy peligrosas. Y no son solo representantes de Estados Unidos, son mis representantes. Yo les envío ahí, a veces en momentos difíciles. Conozco a estas personas, conozco a sus familias, por eso nadie está más preocupado sobre su seguridad que yo. En cuanto supimos que la sede de Benghazi no tenía la seguridad suficiente, reuní a mi equipo de seguridad y di varias instrucciones. Mejorar nuestra seguridad
los procedimientos de seguridad no solo en Libia, sino en cualquier consulado de la región. En segundo lugar, investigar exactamente qué es lo que ocurrió, independientemente de qué es lo que nos muestren los hechos, para que la gente rinda cuentas y que no vuelva a ocurrir. Y en tercer lugar, tenemos que saber quién hizo esto y tenemos que llevarles ante la justicia, porque una de las cosas que he dicho bajo mi presidencia es que si alguien ataca a los americanos, a los estadounidenses, iremos detrás de él. El gobernador Romney ha tenido una respuesta muy distinta. Mientras seguíamos intentando lidiar con esta situación con nuestros diplomáticos, Romney emitió un comunicado de prensa hablando de temas políticos, y así no es como tiene que trabajar el comandante en jefe, haciendo un tema de seguridad que sea un tema político. No todo el mundo estará de acuerdo con todo lo que yo he decidido. Pero cuando hablamos de seguridad nacional, digo las cosas muy en serio. Lo dije que iba a acabar con la guerra en Irak y lo hicimos. Dije que íbamos a perseguir a Al-Qaeda y a Bin Laden y lo hicimos. Dije que íbamos a pasar la transición a Afganistán y que los afganos fuesen responsables de su propia seguridad, y eso es lo que hice. Y cuando se trata de este tema, cuando dije que íbamos a saber, a ver qué ocurrió exactamente y que se rendirían cuentas y que yo soy el responsable último de lo que ocurre ahí, porque en definitiva es muy personal y soy el responsable de traer esos ataúdes cuando llegan a casa. Le digo, señor todo esto me lo tomo presidente, muy en pasemos serio. ahora al gobernador Romney. Gracias, Kerry, por su pregunta. Es una pregunta muy importante. Y creo que el presidente ha dicho con razón que él es responsable por los fallos de seguridad y por los ocurrido, por lo acontecido en Benghazi. Y tengo que hacer un reconocimiento a las familias. Siento realmente lo ocurrido y, por supuesto, siempre cuando ocurre algo así nos acordamos de las familias. Hay algunos asuntos relacionados con esta tragedia. Pasaron muchos días antes de que supiéramos si se trataba de algo inmediato o si había sido planificado. Finalmente nos dimos cuenta que fue planificado. Creo que tenemos que preguntarnos por qué nos enteramos 5 días después. ¿Por qué no lo supimos antes? Pero yo veo otras cosas también. El día siguiente al asesinato del embajador, un hecho que recuerda a lo que ocurrido en el 79 cuando teníamos 4 norteamericanos. Al día siguiente se supo lo que pasó. El presidente voló a Las Vegas, después a Colorado, a diferentes eventos políticos. Creo que estas acciones por parte de un presidente, de un líder, tienen una significación importante. Y creo que en esos momentos se tenían que haber investigado, porque parecía claro que no era una manifestación puntual, fue un ataque terrorista. Y creo que esto encaja además con la política en toda la zona, en la región de Oriente Medio. Veamos lo que ocurre en Siria, lo que ocurre lo que ha ocurrido en Egipto, lo que ocurre con Israel. Nos estamos separando de nuestro socio. Siria no se trata solamente de una tragedia de 30.000 personas asesinadas por un sistema de gobierno, sino que es una amenaza para los norteamericanos también. La estrategia de no hacer nada está teniendo sus consecuencias. Ya que estamos cerrando este tema, hay muchas preguntas pendientes. Me gustaría preguntarle rápidamente. Su secretario de Estado, como ya sabrá, ha afirmado que ella se hace plenamente responsable del ataque sobre el consulado de Benghazi. Hillary Clinton ha hecho un trabajo extraordinario. Ella trabaja para mí. Yo soy el presidente. Y yo siempre soy el responsable. Y por eso nadie está más interesado en saber exactamente lo que ocurrió que yo.
El día después del ataque, gobernador, yo estaba en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca y le dije al pueblo norteamericano y a todo el mundo que íbamos a saber exactamente lo que ocurrió, que era un acto de terrorismo, y también dije que íbamos a atrapar a aquellos que cometieron ese crimen. Unos días después, estaba ahí recibiendo a los fallecidos, llorando con las familias. Y la mera sugerencia de que cualquier persona de mi equipo, ya sea la secretaria de Estado o el embajador ante Naciones Unidas, cualquier persona de mi equipo, haría juegos políticos o engañaría, eso es algo ofensivo, gobernador. Eso no es lo que hacemos. No es lo que hago como presidente, no es lo que hago como comandante en jefe. Gobernador, si quiere responder. Creo que el presidente acaba de decir algo que dice que justamente el día después del ataque estaba en el Jardín de Rosas y dijo que era un acto terrorista. Sí. Usted dijo en el Jardín de Rosas el día después del ataque que era un ataque terrorista. No fue un acto puntual. Continúe, gobernador, por favor. ¿No es eso lo que dijo used? Simplemente quiero que eso quede constancia de ello, porque mantengo que el presidente lo hizo 5 días después. ¿Puede leer la transcripción? Sí, bueno, sería un acto de terrorismo. Yo lo voy a llamar un acto de terrorismo. Él lo llamó acto de terrorismo. Y además, sí, pasaron 2 semanas para que todo el mundo fuera consciente de lo que había pasado realmente. La administración indicó que se trataba de una reacción a un vídeo, una reacción espontánea, y tardaron demasiado en decir que había sido un acto terrorista por parte de un grupo terrorista. ¿No es correcto, acaso, esto que estoy diciendo, señor presidente, que el domingo, después de que el embajador, después de que esto ocurrió, hubo un miembro de su gobierno que dijo que había sido una reacción espontánea? Me gustaría que pasáramos de tema porque tenemos muchas preguntas y hay que hacer la transcripción de lo que estamos hablando. Simplemente quiero también que el resto de la gente pueda formular sus preguntas. Presidente, espera un segundito, porque Nina González tiene una pregunta para usted, una pregunta que oímos mucho, tanto en Internet como en otros foros. Presidente Obama, durante la Convención Democrática de 2008, usted afirmó que quería... ¿Qué es lo que ha hecho la administración para limitar la venta de armas? Somos una nación que cree en la Segunda Enmienda. Yo creo en la Segunda Enmienda. Tenemos una larga tradición al respecto y la gente quiere saber que se puede proteger a sí misma. Pero ha habido muchos incidentes en esta última legislatura, familias que han perdido a alguien. Hace poco fue el último caso. Hace un par de semanas, un mes más o menos, me reuní con una mujer, una madre, que conocí en un teatro donde su hijo había sido tiroteado, un disparo en la cabeza. Estuvimos ahí un tiempo, rezamos juntos y de una forma destacable, 2 meses después, este hombre apareció con su madre y era increíble. Estaba como nuevo, por suerte, pero no todas las familias tienen esa suerte. Hay muchos maridos, mujeres, hijos que no han conseguido sobrevivir. Y creo que tenemos que aplicar las leyes que tenemos, garantizar que los criminales no tienen acceso a las armas. Hemos hecho un mejor trabajo en lo que se refiere a la comprobación de antecedentes, pero tenemos que seguir mejorando. Pero también creo, como usted, que las armas diseñadas para soldados no pueden estar en la calle. Por eso lo que intento es tener un debate amplio para reducir de forma amplia en general la violencia. Y parte de esto trata sobre ver si podemos conseguir una prohibición de vender ciertas armas,
pero también ver la fuente de la violencia. Porque, por ejemplo, en mi ciudad natal, en Chicago, había mucha violencia. Se utilizan algún tipo de armas que no se pueden utilizar. Tenemos que ver cómo podemos garantizar que los jóvenes tienen oportunidades, que las escuelas funcionan. Tenemos que trabajar con distintos grupos para atajar esto antes de que esté fuera de control. Necesitamos una estrategia integral y parte de esto es ver si podemos hacer que las armas automáticas que te matan a mucha gente, si podemos evitar que caigan en manos de criminales, pero también trata de profundizar y ver si podemos llegar a estas comunidades para atajar los impulsos violentos antes de que lleguen a más. La pregunta sobre las ametralladoras AK-47. Yo no estoy a favor de que se aprueben nuevas leyes sobre armas, sobre pistolas. No queremos tampoco prohibirlas del todo, aparte de las armas automáticas. Lo que quiero hacer, estoy de acuerdo con el presidente, lo que ha dicho en la última parte de su intervención, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para cambiar la cultura de la violencia que tenemos. La cuestión es cómo lo vamos a hacer. Hay muchas cosas, por supuesto, desde el punto de vista de la educación. Tenemos que hacer que nuestros colegios hagan una mejor labor para poder dar a las personas las oportunidades que merecen, y de esa forma se intentará reducir la violencia. Pero también la educación desde el punto de vista de las familias, desde el punto de vista de la educación en el entorno familiar. Tenemos casos de padres y madres solteros, gente, por ejemplo, en familias biparentales. Está claro que el nivel de violencia desciende mucho. Cuando las personas, los jóvenes, no tienen las oportunidades, la violencia aumenta. Tenemos que intentar hacer que las personas den la espalda a la violencia y crear un sistema mejor en este país. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta en cuanto a la violencia es el plan que llamamos Fast and Furious. Había miles de armas automáticas, en concreto AK-47, que habían sido utilizadas contra los propios ciudadanos y que habían sido utilizadas en crímenes contra ciudadanos norteamericanos. Hizo falta un episodio muy trágico que ha ocurrido durante esta administración para que la población se dé cuenta y sea plenamente consciente de que hay que hacer algo desde el punto de vista de la administración. Tengo que decir que la administración ha impedido que toda la información fluya, pero lo que hay que atajar son las bandas organizadas. La pregunta era sobre este tipo de armas, que una vez que se han prohibido y ya no están prohibidas. Bueno, usted ha firmado esta normativa cuando era gobernador del estado de Massachusetts. Usted es consciente de esto. Entonces, ¿cómo podemos evitar todas estas matanzas masivas? Sí, en mi estado, las personas que están a favor y en contra de las armas consiguieron reunirse, trabajar de forma conjunta y aprobar una ley a este respecto. Cuando firmaron esta propuesta de ley, lo hicieron de forma conjunta, como digo, porque había oportunidades para ambos grupos y fue una ley aprobada de forma mutua. Lo que tenemos ahora mismo en Washington, por contra, es una gran área. Entonces, si ellos se ponen de acuerdo, ¿esa es la Y solución? no hemos tenido el liderazgo desde Washington para poder hacer lo que yo hice en mi estado. En primer lugar, creo que el gobernador Romney estaba a favor de esa prohibición de armas antes de estar en contra. Dijo que la razón por la que cambió de opinión era en parte porque buscaba el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle. Eso está grabado. Pero una de las cosas en las que estamos de acuerdo es la importancia de los padres y la importancia de los centros educativos, porque sí que creo que si los jóvenes tienen una oportunidad, tienen menos probabilidades de participar en estos actos violentos.
Sí que podemos marcar la diferencia a la hora de garantizar que todos los jóvenes, independientemente de su origen o de su proveniencia, o de dónde provienen, pueden tener éxito. Es muy importante entender que las reformas que hemos aplicado trabajando con 46 gobernadores de todo el país hace que busca que los estudiantes tengan éxito en matemáticas, en ciencias, en lo que se refiere a las universidades comunitarias de formación profesional. Hemos creado programas para volver a dar formación a trabajadores, incluyendo gente que dejó el colegio pero ahora tienen otra oportunidad, formándoles para los empleos que existen ahora mismo y conectando a empresas y a trabajadores para que se encuentren los unos a los otros. Les damos acceso a la educación superior, como he dicho antes. Nos hemos asegurado que millones de personas pueden conseguir la educación que antes no podían permitirse. Tenemos que pasar ahora a otro tema. Luego tendrá tiempo para contestar al resto de las preguntas. Esto es importante. Esto es parte de lo que tenemos que elegir en estas elecciones. Cuando se le ha preguntado al gobernador Romney si era importante contratar a más profesores para que la economía crezca, dijo que eso no hacía crecer la economía. Cuando No, se le la pregunta es relativa a las armas. Tenemos que hablar de esto. Ya lo sé. Pero es que esto marca la diferencia para ver si podemos hacer que la economía avance para estos jóvenes y para Muchísimas todos. gracias. Ahora me gustaría que Harold Goldberg haga su pregunta al señor Romney. La externalización de los trabajos a otros países fuera de los Estados Unidos, está medrando y realmente está trabando nuestra economía. Bien, una pregunta interesante e importante. Solamente tenemos que analizar lo que ocurre en China. China es ahora el mayor fabricante del mundo y está llevando a la pérdida de puestos de empleo en este país. Ha ocurrido así en los últimos 4 años. Uno de los motivos de que esto haya sido así es que las personas piensan que es más atractivo el montar sus empresas en otros países que quedarse en este país. Hemos visto numerosos casos. Lo que yo quiero hacer es que funcione de la forma contraria, que la gente vea el atractivo de volver a Estados Unidos, montar sus empresas aquí, para que puedan emplear a más norteamericanos. Para ello lo que voy a hacer es una reforma del sistema, de las leyes. Voy a reducir los impuestos para estas empresas. Quiero hacer de este país el lugar más atractivo para las pequeñas empresas, para que puedan invertir y crecer en Estados Unidos. Lo que tenemos que asegurar es que sigamos teniendo unas vías con los países que cumplen las leyes y las leyes del juego, y China no lo hace porque está teniendo unos precios demasiado bajos. Estamos perdiendo ventas. Creando los mismos productos no podemos competir. China crea productos que han estado creando y manipulando durante años y están teniendo una cierta competencia desleal, y el presidente ha permitido que esto ocurriera. Y el presidente no ha conseguido trabajar de forma positiva en ese sentido. Desde el primer día, yo prometo que voy a realizar los acuerdos comerciales necesarios para contrarrestar la ventaja injusta que tiene ahora mismo China y otros mercados similares. Quiero que se cumplan las reglas del juego y no debemos olvidarnos de las cosas que son importantes para volver a crear puestos de empleo. Voy a ser muy estricto con las personas con las que tengamos esos acuerdos comerciales. Voy a asegurarme de que cumplen las reglas del juego y voy a potenciar la creación de todo tipo de empresas. Pequeñas empresas, grandes empresas, para que tengan una presencia aquí. Hemos visto cómo la creación de empresas ha caído. Tenemos que ser competitivos si queremos crear más puestos de empleo. En cuanto a las regulaciones se han cuadriplicado en esta administración.
Hablé con un empresario recientemente y me dijo que teníamos un gobierno demasiado complejo desde el punto de vista burocrático. Y además, no cabe duda de que Obamacare y medidas similares ha paralizado la contratación de personas. Mi prioridad es la de crear puestos de empleo, que se contraten a más personas, volver a traer esos puestos de fabricación. Y si esto ocurre, vamos a tener unos mayores ingresos. El motivo de que esto no haya sido así hasta ahora es porque tenemos unas altas tasas de paro. Y yo sé lo que hay que hacer, sé cómo hacerlo y sé cómo asegurarme que China cumpla las reglas. Tiene solo 2 minutos porque estamos a punto de terminar. La última pregunta vendrá después. Tenemos que crear empleos aquí. Tanto el gobernador Romney como yo creemos que hay que bajar el impuesto de sociedades, porque es demasiado alto. Pero hay una diferencia en términos de cómo lo vamos a hacer. Yo quiero acabar con las lagunas fiscales y jurídicas que permiten a las empresas deducir gastos cuando se van a China, que les permiten sacar más ventaja en el exterior y no tener impuestos, tener ventajas fiscales fuera de Estados Unidos. Todos estos cambios en nuestro sistema tributario marcarían la diferencia y el gobernador Romney lo que quiere hacer es ampliar esos recortes fiscales. Una buena idea sería decir que si para él es que si te llevas el trabajo de una empresa a otro país, no pagas impuestos en Estados Unidos. Pero si, en realidad, si se trabaja aquí en Estados Unidos, hay que pagar los impuestos que se pagan en Estados Unidos. Para que el empleo no se vaya a países como China, India o Alemania. La forma en la que vamos a crear empleo aquí es no solo cambiar nuestro sistema tributario, tenemos que doblar nuestras exportaciones también. Y estamos en el camino de doblar las exportaciones. Y eso significa crear decenas de miles de nuevos empleos en todo el país. Y por eso seguimos intentando crear acuerdos comerciales, pero para garantizar que los trabajadores norteamericanos y las empresas norteamericanas consiguen un beneficio, es algo positivo para ellos, en definitiva. En el sector privado, la empresa del sector privado, las empresas del gobernador Romney han invertido en empresas que se llevan el trabajo fuera de Estados Unidos. Hemos llevado a cabo una gran presión comercial sobre China, por eso las exportaciones han aumentado de forma significativa bajo mi presidencia. Así es como se crea empleo. Señor presidente, no nos queda casi tiempo. Simplemente un breve debate. Todos los iPhones se producen en China. ¿Por qué? Porque la mano de obra es muchísimo más barata. ¿Cómo podemos convencer a las grandes empresas estadounidenses para que vuelvan a traer la producción a nuestro país? La respuesta es muy sencilla. Podemos competir con cualquier otro país siempre que cumpla las reglas del juego. China ha estado incumpliéndolas. Han estado robando nuestra propiedad intelectual, han estado aplicando precios por debajo del mercado, están vendiendo productos que no son legales. Tenemos que respetar unas reglas justas del juego, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que hacer de este país el lugar más atractivo para las empresas, para los emprendedores. Y las acusaciones del presidente sobre mi plan de impuestos Ahora que hable el presidente, porque no nos queda tiempo. No podemos tener esos salarios, es insostenible. Hay algunos empleos que no van a volver. Por los bajos salarios, la poca capacitación. Yo quiero trabajos de gran capacitación, bien pagados. Por eso tenemos que fomentar la industria. Tenemos que invertir en la industria avanzada. Tenemos que garantizar que tenemos la mejor ciencia e investigación del mundo. Y cuando hablamos de déficit, si se añadiese a nuestro déficit los recortes fiscales de gente que no lo necesita, y recortamos en ciencia y en investigación para crear esa nueva innovación, entonces perderemos la carrera. Si no formamos a los ingenieros para que estén bien equipados aquí en nuestro país, entonces las empresas no van a venir aquí. Esas inversiones son las que nos van a ayudar a hacer que sigamos liderando la economía de este mundo.
mundo, no solo el año que viene, sino dentro de 10 años, dentro de Muchas gracias, 15, señor presidente. 20 Gobernador años. Romney. El gobierno no está creando puestos de Me empleo. gustaría presentarle a Barry Green, que va a hacer la última pregunta, dirigida a usted el primero. Buenas noches, gobernador. Creo que es difícil esta pregunta, para ambos. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el mayor error que han tenido los ciudadanos estadounidenses a la hora de pensar acerca de ustedes? Falta de percepción, claro. Gracias. Y además esta pregunta me da una buena oportunidad. Le agradezco por ello. Durante la campaña parece que ciertas campañas se centran más en atacar al contrincante que en hablar de lo que uno mismo va a hacer. Creo que durante toda esta campaña el presidente ha tratado de caracterizarme como alguien que no soy. Me preocupo por todos los norteamericanos. Quiero que todos ellos tengan un futuro más próspero. Me preocupo por nuestros hijos. Sé lo que hay que hacer para que el futuro de los norteamericanos sea un futuro próspero de nuevo. Yo no soy una persona únicamente de gobierno. Tengo experiencia en el sector privado y sé utilizar esa experiencia para ayudar a los ciudadanos de este país. Parece que mi error es el de creer en Dios. Porque creo en Dios, sé que tengo que cuidar de las personas. Yo he sido pastor de mi congregación, en mi iglesia, durante más de 10 años. He trabajado de forma directa con personas de mi comunidad, ayudándoles a través de los momentos más duros. Trabajé en las Olimpiadas y como gobernador de mi estado, conseguí que todas las personas de mi estado tuvieran un seguro. También conseguí que nuestras escuelas fueran las principales, las mejores de este país. Por lo tanto, dándoles a nuestros hijos las mejores oportunidades. Sé lo que hay que hacer para volver a reconducir este país, por lo tanto. Por supuesto, no tenemos que conformarnos con las tasas de desempleo que tenemos. No tenemos que conformarnos con una gasolina que está a más de $4 el galón. No tenemos que conformarnos con una situación en la que la gente no puede ni siquiera pagarse los alimentos básicos. No tenemos que conformarnos con 23 millones de personas que no encuentran un puesto de empleo. Si yo soy elegido presidente, volveré a hacer que este país se mueva y funcione. Reformaré Medicare, la seguridad social, para asegurar que sigan funcionando para las siguientes generaciones. Y por cierto, ya lo he hecho, todo esto ya lo he hecho como gobernador. Sé cómo hacerlo para todo el país. Los últimos 2 minutos son para usted. He pensado mucho en esta campaña. Estos últimos 4 años se han dedicado al concepto de que el gobierno crea empleos. No creo en eso. Creo que la empresa libre es el mayor motor de prosperidad que ha conocido jamás el mundo. Creo en las alianzas, en la iniciativa individual y en aquellos que asumen riesgos y que se ven recompensados. Pero también creo que todo el mundo merece tener una oportunidad. Y todo el mundo tiene que contribuir. Todo el mundo tiene que jugar bajo las mismas reglas. Porque así es como se construye nuestra economía, cómo se construye la mayor clase media del mundo. Y en parte eso es lo que está en juego en estas elecciones. Una visión diferente sobre cómo hacer que nuestro país avance. Yo creo que el gobernador Romney es un buen hombre, quiere a su familia, le importa su religión, pero también creo que cuando decía a puerta cerrada que el 47% de los ciudadanos de este país se consideran a sí mismos víctimas que rechazan cualquier tipo de responsabilidad, hay que pensar en quién estaba hablando. Gente que ha trabajado durante toda su vida, veteranos que se han sacrificado por este país, estudiantes que están ahí intentando con esperanza hacer que sus sueños se hagan realidad, soldados que están en el extranjero luchando ahora mismo, gente que trabaja duro todos los días, que pagan sus impuestos. Yo quiero luchar por ellos. Eso es lo que llevo haciendo estos últimos 4 años, porque si a ellos les va bien, creo que al país le irá bien. Mi abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial, volvió y pudo ir a la universidad.
Y esto es algo que no solo benefició a él, sino a todo el país. Y quiero que la próxima generación tenga esas mismas oportunidades. Por eso pido su voto y pido 4 años más. Presidente Obama, gobernador Romney, muchísimas gracias por su presencia aquí hoy. Hemos llegado al final de este debate. Muchísimas gracias a los participantes por su tiempo y para todos los miembros de la Universidad de Hofstra. El próximo lunes tendrá lugar el próximo debate presidencial. No olviden verlo y no se olviden tampoco de votar. Muchísimas gracias y buenas noches.